lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana. Hoy estamos 19 de diciembre del 2022. Estamos a menos de 2 semanas de que comience formalmente la campaña electoral. Será el 3 de enero. Probablemente sea una de las campañas electorales más cortas desde que yo me acuerdo. Generalmente se hablaba de 45 días, digamos, desde que está vigente la actual regulación electoral. Pero no serán 45 días, es más, será menos de un mes. Porque las elecciones son el 5 de febrero, serán el 5 de febrero y la campaña se podrá hacer hasta el 2 de febrero, que es el jueves 2 de febrero, o sea, menos de un mes de campaña electoral, más allá de que estamos hablando de la campaña oficial, porque claro, los candidatos están en recorridos, están en entrevistas, utilizan sus plataformas digitales, sus redes sociales, etcétera. Pero hablo yo de lo oficial. ¿Qué dicen las encuestas? Porque claro, uno está pendiente de lo que señalan las encuestas, que como les he explicado en múltiples ocasiones, las encuestas no tienen la verdad absoluta. Las encuestas son herramientas. Las encuestas le dan a la empresa que las realiza, que las desarrolla, una fotografía de ese momento, que pueden variar a la siguiente semana o al siguiente mes. Las encuestas no tienen la verdad absoluta. Y tuvimos una visión la semana anterior con Clima Social de Santiago Pérez. Hoy recibimos en nuestra mesa de trabajo a Álvaro Marchante. Él es gerente de Comunicaliza, es otra de las empresas encuestadoras. ¿Cómo le va, Álvaro? Bienvenido, buen día, qué gusto. Muy buenos días, Fabricio, Belkis y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Primero, cuéntele a la audiencia qué es Comunicaliza. Comunicaliza surge hace unos 3 años como una empresa de investigación netamente virtual. Es decir, nosotros trabajamos bajo la metodología Kawi, que es una metodología que a través de bases de datos, controlado todo con un sistema estadístico, llegamos a la gente, hacemos unas encuestas a través de mecanismos virtuales. Esta metodología, si bien había funcionado mucho en otros países, Reino Unido, Estados Unidos, en Ecuador estaba muy incipiente. Había 2 casos muy breves, como una prueba. Nosotros empezamos a hacer pruebas, empezamos a tener resultados que eran, entre comillas, raros, por no ajustarse a lo que daban las otras encuestas, pero que a medida que fuimos trabajando, teniendo resultados y sobre todo con la primera y la segunda vuelta electoral de las presidenciales, empezamos a tener un resultado tan ajustado que empezamos a comprender primero cómo funcionaba el sistema, cómo mejorarlo y cómo hacer que el resultado se ajustara más. En la primera vuelta fuimos los únicos que vimos que Yacu Pérez no tenía el 6 o el 8% que daban casi todas las encuestadoras como estándar, sino que le dábamos entre el 18 y el 20%, al final tuvo un 19%, pero sí que fue evolucionando, ¿no? Vimos la subida de Javier Herbas, que en nuestra primera encuesta tuvo 0,7%, y finalmente acabó teniendo un 15,4%, que es prácticamente lo que le dimos en la última encuesta, y en la segunda vuelta es que nuestro margen de error fue solo 1/10. Claro, esto nos ha permitido tener una credibilidad que quizás otras encuestadoras con metodologías más tradicionales, que quizás se van quedando algo en el pasado, porque, seamos sinceros, tener la puerta de la casa abierta media hora hasta que te hagan una encuesta quizás ya no es lo normal, debido también al incremento de la inseguridad. Pero la herramienta virtual sí es una herramienta, digamos, potente, es una herramienta creíble, es una herramienta que realmente sirve. Ha funcionado. ¿Es confiable? Es decir, hemos tenido resultados muy precisos, al punto que fuimos la encuestadora más precisa. Pero fíjate, los estudios académicos dicen que una persona cuando está respondiendo en la intimidad de su hogar, como puede ser en el sofá, como puede ser incluso en el trabajo cuando alguien está con un tiempo libre, es mucho más sincera y más creíble en sus respuestas que cuando una persona te está haciendo preguntas en la puerta de tu casa. Hay conceptos como la espiral del silencio, que es, yo no sé si votar, por ejemplo, por un candidato indígena como era Yacu Pérez, está bien. Entonces simplemente digo blanco y nulo, voto por alguien distinto o voto por los que en las otras encuestas van primeros. En esta metodología hemos conseguido que la gente responda con mayor credibilidad y luego al final tenemos cuestionarios prácticamente iguales de largos en extensión que cualquier otra encuestadora, controlado por sexo, por edad, por clase. Básicamente todos los estándares que se utilizan en la encuesta tradicional aplicados a un nuevo canal, simplemente. Lo único que cambia es el canal. Ahora bien, hablemos y aterricemos en los datos, evidentemente, de este estudio de investigación realizado en la provincia de Pichincha días atrás. Partamos primero de la ficha técnica. Vamos allá. Como decía, fue una entrevista online, la metodología Kawi, se realizó del 7 al 9 de diciembre y en total se entrevistaron a 3.182 personas, lo cual nos arrojaba un margen de error de 1,75. En casi todos los casos, obviamente, son para el cantón Pichincha, que arrojaba un margen de error de 1,9. Esto es como el resumen de la ficha técnica. ¿Qué dicen los datos? Vamos allá.
Empezamos por la prefectura. Para la prefectura tenemos mucha estabilidad en los resultados. Prácticamente podríamos decir que se ha mantenido estable los últimos 3 meses, manteniendo siempre en primer lugar hasta la fecha a Paola Pavón, sintiendo que se está acercando mucho a su techo. En segundo lugar, Guillermo Churuchumbi. Perdón, ¿cuál es el techo de Paola Pavón? Ahora mismo está en 19,3. Ya. Que prácticamente es lo mismo que tiene la preferencia partidista de la Revolución Ciudadana, que es 19,2. Por ahí Digamos vamos a que ese es decir, el voto duro, por que decirlo así. es el voto partidista. Ya. A partir de ahí podría conseguir algo más, pero ya después de estar casi 4 años de prefecta, ya no sería tan fácil conseguir algo más, ¿no? Por así decirlo, esos 4 años debieron servir para que ella conquistara más. Obviamente en una campaña electoral puede pasar cualquier cosa, uno puede enamorar a nuevos públicos, sobre todo a los jóvenes que no la conocerán tanto. En segundo lugar tenemos a Guillermo Churuchumbi, que es el candidato de Pachakutik y de Mover. Ha tenido subidas estables muy pequeñitas de 0,1 punto, 0,2 puntos, pero es una persona que está sobre todo ahora aumentando su conocimiento. Hasta hace poco era el alcalde de Cayambe, es uno de los cantones más grandes de la provincia, pero muy lejos de lo que es Quito, ¿verdad? En tercer lugar tenemos a Eduardo del Pozo, con 8,9 puntos. Él ha tenido una subida de casi 1,5 puntos. En cuarto lugar ya vamos reduciendo los votos y el que más tiene es un 4%, etcétera, etcétera, hasta llegar a los últimos con 1 punto, que hay algunos que tienen 1 puntito nada más. Y el blanco y nulo está cerca del 40%, se ha mantenido también estable. Ha bajado casi 2 puntos en 3 meses, es todavía poco. El interés por la prefectura no ha sido tan alto en lo que vamos de pre-campaña o de pre-campaña. Pero cuando hablamos del blanco y nulo, nos referimos a gente que no votaría, a electores que no votarían por ninguno de estos candidatos. Exactamente. O tal vez hay gente que dice, todavía no he decidido votar, porque también hay un nivel de indecisión que entiendo y lo han presentado otras encuestadoras, es alto. Nosotros tenemos una metodología que nos permite bajar las cifras de blancos, nulos e indecisos, porque no permitimos la opción de indeciso. ¿Por qué no lo permitimos? Porque esta espiral del silencio a veces genera la facilidad de marcar la casilla de no lo sé, no respondo. Sin embargo, al eliminar esta casilla de indecisión, lo que permitimos es que el sumatorio normal de blanco, nulo e indecisos baje entre 15 y 20 puntos. Por eso podemos tener ya un mayor porcentaje de decisión de voto. A ver, Paola Pavón, según esa encuesta, tiene 19,3. Guillermo Churuchumbi 12,2, Eduardo del Pozo 8,9. Ya, y de ahí tenemos a Roberto Altamirano de Izquierda Democrática con el 4. Exacto. O sea, entre estos 3, Paola Pavón, Guillermo Churuchumbi y Eduardo del Pozo, tenemos las cifras, digamos, un poco más altas entre los 12 candidatos. Exactamente. ¿Cómo está la tendencia, en cambio? Hasta ahora Guillermo Churuchumbi se ha mantenido estable, pero está aumentando su conocimiento. Esto quiere decir que, si bien él está con mucho más voto de lo que daría su partido, la preferencia partidista de Pachakutik es de un 8,9%, es decir, él estaría ya por encima de esa cifra, lo cual sí quiere decir que él como persona está consiguiendo una milla extra, ¿no? Que es lo que se le pide siempre al candidato de los partidos. A medida que aumente su conocimiento, puede aumentar también su intención de voto y de ahí crecer. Él tiene un techo del 23%, que es lo que medimos con modelos de votación de voto blando, voto duro y sobre todo el voto posible. Él tiene una capacidad de crecer casi 10 puntos, mucho más que, por ejemplo, Paola Pavón, que solo puede crecer 2-3 puntos. Eduardo del Pozo puede crecer hasta 9 puntos, ahora mismo está casi con 9. También hablamos de un candidato que viene de ser concejal, no es tan conocido, pero que ya está aportando ligeramente más de la preferencia partidista. Esta es a diferencia de Paola Pavón, que podríamos decir que está cerca de su techo. Yo quisiera detenerme brevemente al análisis respecto del porcentaje de blancos o nulos. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué lectura merece este 39,6% que han identificado? Más todavía cuando estamos ya próximos al inicio de la campaña como tal. ¿Es un porcentaje, común, previo al inicio de la campaña o estando tan cerca ya de las elecciones? ¿Cómo se evalúa? Es poco común, es poco común. Vemos provincias como Guayas, donde ya el blanco y nulo es del 12-13%. Aquí lo que estamos hablando es que hay entre 20 y 25 puntos de gente que todavía no sabe a quién votar y que a lo largo de la campaña se irán definiendo. 25 puntos da para crecer a muchos candidatos, especialmente los que son menos conocidos, pero eso de momento es un misterio. Podemos decir probablemente cuánto podrían subir algunos candidatos, pero podríamos hablar de techos, no tanto de cuánto tendrán, ¿no? Como decía Fabricio al inicio, estamos hablando de una radiografía del momento en el cual destacamos que entre blanco, nulo e indecisión hay casi un 40% y que hay 3 candidatos que están despuntando sobre los demás.
¿Y qué ha incidido para que el porcentaje se ubica así como lo vemos ahora, digamos, hasta cierto punto alto? Claro. El poco interés en lo que tiene que ver con la prefectura como tal, ¿qué incide? Estamos en quizás la provincia donde la prefectura en porcentaje de habitantes influye menos. Estamos hablando de que el 80 y pico % de la población está en zona urbana y la incidencia de la prefectura está enfocada a lo rural. Claro, en Cayambe, Mejía, etcétera, estos cantones vemos que la definición de voto es mucho más alta porque sí saben lo que hace una prefectura, sí saben qué puede hacer un prefecto por ellos. Pero no en Quito. Pero no en Quito. Sí, Quito, que es el centro político y aquí está la sede del gobierno y de las instituciones y de la asamblea, tal vez la visión es distinta. Exactamente, aquí tenemos el mayor desgaste político del país, tenemos una de las peores visiones hacia la clase política del país y claro, estamos ante una institución que no tenemos claridad de lo que hace, eso nos lleva a estos bajos niveles de decisión, pero obviamente las pasadas campañas nunca superó el 20%, por tanto mínimo podríamos decir que 20 puntos se van a repartir. Correcto. Dejemos la prefectura, vamos con alcaldía. Alcaldía de Quito. Vamos a la alcaldía. En Quito tenemos un escenario relativamente similar, pero donde sí ya están habiendo ciertas variaciones. En primer lugar tenemos a Jorge Yunda con el 20,1%, habiendo subido ligeramente también mes a mes, medio punto. En segundo lugar tenemos al único candidato, y esto sí me sorprendió, que está bajando ya en 3 encuestas seguidas, pasando del 11,9 al 9,9, que es Pavel Muñoz, ha ido bajando prácticamente un punto por campaña. Pero, perdón que le interrumpa, ojo. Clima Social, en cambio, lo ubica primero a Pavel Muñoz. Es la única encuestadora, digamos, de todas las que han sacado cifras en los últimos tiempos, es la única que lo pone primero a Pavel Muñoz por encima de Jorge Yunda. De ahí todas coinciden en ubicar a Jorge Yunda primero en estas mediciones a menos de 2 meses de las elecciones. Efectivamente. Yo no puedo hablar por los datos de los demás, solo puedo responsabilizarme por los míos en el momento también que los tomé, pero sí es cierto que vimos que era la única encuestadora que sacaba esas cifras. Todas las demás sí le están dando entre el 12 y el 8%. En mi caso estaríamos ahora en un 10, aunque sí le llegué a tener en ese 12% que han dado otras encuestadoras. Ahora, este segundo lugar se está apretando. Y aquí es donde vemos esos grandes movimientos. Vemos que a 0,7 puntos está Luz Helena Coloma, habiendo subido más de 1,5 puntos también en las últimas encuestas. Andrés Páez con 8,5, seguimos en esa estrechez que prácticamente se mantiene estable con la última encuesta, y Pedro Freile, que es uno de los que más ha crecido en las últimas encuestas, pasando del 5,7 al 6 y ahora que está prácticamente en un 8. Es decir, en prácticamente 2 puntos tenemos 4 candidatos en una pelea que será dura por este segundo lugar. Y luego tenemos Patricio Alarcón, que también va subiendo ligeramente, pero está lejos con casi un 3%. Pero hablemos de los techos tanto de Jorge Yunda como Pavel Muñoz. ¿Cuánto todavía esto puede variar de aquí en las próximas semanas? Claro. Justamente también hemos hecho los modelos de votación de probabilidad para calcular hasta dónde pueden crecer. Jorge Yunda tiene un voto bastante asequible de conseguir de 3-4 puntos más, lo cual ya le podría llegar a este 23-24%, que es ligeramente por encima de lo que tuvo en la campaña anterior. En el caso de Luz Helena vemos que podría llegar a tener un techo más alto que el de Pavel Muñoz, superando el 11-12%. En el caso de Pavel podemos ver incluso que se podría reducir algo más, también podría aumentarse hasta 6 puntos. Es un candidato que todavía genera enigma. Es poco conocido, tiene algo más de rechazo que de aprobación, pero claro, tiene un partido político que al final es un respaldo fuerte. Luego también tenemos a Andrés Páez, que puede crecer 3-4 puntos más, y en el caso de Pedro Freile le tenemos hasta 3 puntos más de crecimiento. Luego lo que finalmente pase pues es difícil, porque aquí también calculamos techos, suelos y vemos que el suelo más bajo lo tiene Andrés Páez en este caso, porque es el que más competencia tiene, más a su derecha, más a su izquierda, en el centro es el que puede tener esa competencia más alta, pero a su vez es el segundo que mayor probabilidad tiene de crecer. También es un candidato que genera enigma, a su vez que es un candidato más conocido que otros, ¿no? Hablamos del más conocido, es Jorge Yunda, que va mejorando su aprobación y reduciendo ese rechazo tan alto que tenía hace unos meses, pero Andrés Páez también tiene un conocimiento alto con algo más de rechazo que de aprobación. Pero, por ejemplo, yo me hubiese imaginado que en el caso de Yunda, está claro que Yunda, desde que comenzó la carrera preelectoral, Yunda ha liderado las encuestas, pero también hay un alto índice de indecisión en el caso de la alcaldía de Quito. Termina siendo paradójico lo de Yunda, por la forma como fue removido de la alcaldía mediante un proceso de remoción establecido en la ley.
la situación judicial que él ha enfrentado, ya por algunos temas, el tema de las pruebas, el tema de su hijo, etcétera, ¿cómo se entiende este comportamiento electoral en torno a Yunda? Porque yo hubiese pensado que inclusive es el candidato que hubiese tenido un techo mucho más cerrado que el resto de candidatos por estas consideraciones, porque además ya fue alcalde de Quito, obviamente en la evaluación seguramente habrá gente que destaca algunas cosas positivas, pero también cosas negativas, y estos otros elementos que le estoy refiriendo, Álvaro. Exactamente. Acuérdate que también hay que destacarlo, no hay ningún proceso judicial que haya terminado en su contra. Esto también a él le permite tener ese margen de confianza, ¿no? Todavía. Y su 20% que tuvo en la otra época más o menos se sigue manteniendo. Ahora, cuando hemos preguntado por algunos candidatos qué es lo que más destacan, qué es lo que menos destacan, en su caso lo que más destacan es que fue perseguido injustamente por la justicia, ¿no? Para removerle. Claro, luego pues tenemos otras cosas negativas, pero es el único que se le ve más o menos cercano a la ciudadanía, y también destacan el tema de la vacunación en la pandemia. Acordémonos que, y todas las encuestadoras lo destacaron, no solo en Quito, sino a nivel nacional llegó a tener en pandemia un nivel de aprobación del 80%. Al inicio. Exactamente. Al inicio. Entonces, esas cosas todavía van destacándose, especialmente en el voto inicial que tuvo. Ahora, como decías, tenemos un nivel de indecisión que no lo destaqué antes del 27,9%, más o menos podríamos decir el 28%, pero aquí ya vemos que va bajando. Ha bajado 3 puntos en 3 meses, va poco a poco. Pero claro, ahora se nos viene todo lo que es la montaña rusa de la campaña electoral, donde las variaciones deben ser más altas hasta que este 28% de blancos nulos, que incluye la indecisión, se coloque cercano al 15%. Es decir, aquí tenemos todavía 13-14 puntos por repartir. Hasta el 15 todavía podría variar. Aproximadamente. Y los otros 4 que tienen, digamos, porcentajes muy cercanos, Pavel Muñoz con el 9,9, usted nos ha dicho que ha enfrentado un declive, Luz Helena Coloma 9,2, Andrés Páez 8,5, Pedro José Freire 7,9, que vienen a ser, luego de Yunda, los otros 4 que podrían, digamos, estar allí relativamente cerca. ¿Ellos cómo han evolucionado? Es decir, ¿tienen posibilidades de crecer al punto de igualar o superar a Yunda, incrementar mayores posibilidades de voto? ¿Cómo le ve usted? Mira, cuando hemos hecho el modelo de votación de los distintos candidatos, sí hemos visto que ninguno consigue llegar a alcanzar a Jorge Yunda. Vemos que la que más se podría acercar con un techo del 19% es Luz Helena Coloma, pero de momento estamos hablando de teoremas probabilísticos que forzamos mucho el sistema para poder ver cuál es el crecimiento de cada uno. El resto podría llegar 17, 14... pero al final solo uno podría llegar a esa cifra. Si todos crecen a la vez, al final se estarán entre unos y otros solapando el voto e impidiendo que despunten y que se pueda polarizar la campaña. ¿Y qué pasa con los otros candidatos que tienen menos del 3% según esta medición? Estamos hablando de candidatos que son muy poco conocidos. Vemos, por ejemplo, que hay candidatos con el 1, 2, 3%. Pueden aumentar su nivel de conocimiento. Ninguno de ellos tiene partidos que tengan un arrastre fuerte. Vemos partidos como Todos, que es un partido completamente nuevo, que tiene un candidato que lo conoce muy poca gente. En este caso, primero hay que dar a conocer al candidato, luego al partido, hacer una estrategia de comunicación fuerte y de distinción. Pero aquí tenemos un problema, y es que cuando hay tantos candidatos, al final los 4 o 5 conocidos o 6 que puedan llegar a tener algo de peso, al final serán los que se coman la mayor parte del pastel. Crecer sin ser conocido un mes antes de la campaña es muy difícil. Tenemos, eso sí, una herramienta que puede cambiar las circunstancias, que es el debate. Pero hay que ver si se hace un debate, si se hacen 2 debates, si en uno ponen a los grandes y en otro ponen a los más pequeños. Pero está claro, me imagino yo, que no será, los 12 no estarán sentados al mismo tiempo. O sea, es difícil. ¿En los debates? ¿En los debates? No. Claro, van a dividirlos, ¿no? Van a dividirlos. Hasta 8 será en un solo debate, y si se supera de 8 se divide en 2 debates de duración de 1 hora y media cada uno. Eso sí me parece terrible, porque claro, yo sé que es por el número de candidatos, pero es complicado que no estén todos. Ya pasó en las elecciones presidenciales que no estuvieron todos, entonces no es lo mismo. No, y el efecto de un debate frente al otro cambia. Tuvimos en la campaña anterior un debate en el que había unos candidatos más fuertes con otros más pequeños, y estos pequeños pudieron crecer más que los que estuvieron en un grupo que había más pequeños.
Y como dato adicional, en cada provincia, este 21 de diciembre se va a realizar el sorteo para definir orden de ubicación de candidatos en los sets, orden de intervención y orden de interpelación en los debates. O sea, tampoco va a ser un tema discrecional. Claro, de todas maneras yo digo, lo ideal sería que los candidatos todos estén al mismo tiempo debatiéndose, pero obviamente por el número va a ser imposible. No es lo mismo debatir siendo Omar Ceballos con Jorge Yunda, que además tuvieron ya duelos en el Consejo, que Omar Ceballos frente a Luisa Maldonado, que creo que en algún momento también coincidieron en el Consejo, pero no coincidieron. No coincidieron ahí en el Consejo Metropolitano. Bueno, esa es la parte electoral. Entiendo que ustedes midieron otras cosas. Por ejemplo, los principales problemas, y ahí yo noto en la encuesta que ustedes tienen que igual va de la mano con lo que dicen otras encuestadoras respecto de cuál es la principal preocupación de los ecuatorianos, que es la inseguridad. Coméntenos un poquito de detalles sobre ese parámetro que ustedes han medido. Efectivamente, la inseguridad se convirtió hace 3 meses en la provincia de Pichincha en el principal problema. Nunca antes lo había sido. Generalmente siempre estábamos ante la falta de empleo, pero desde hace 3 meses, y además hicimos un mapa de todo el país, de cómo poco a poco la inseguridad viene desde la costa evolucionando. Teníamos algunos meses donde solo Guayas, Esmeraldas y algo de Manabí estaba como primer problema la inseguridad, y poco a poco va ganándose toda la costa, y luego entra en 2 provincias de la sierra, que es Pichincha y Azuay. Claro, esto ya va cambiando la lógica y hace que la inseguridad sea el principal problema. Incluso si lo vemos por zonas, vemos que hay distritos, como es Quito Centro, donde llega a ser hasta del 35%, frente a otros lugares ya como el Cantón Mejía, que es el único donde la inseguridad no es el primer problema. Aquí ya sí tenemos la falta de empleo. En segundo lugar tenemos la falta de empleo con el 25%, a 5 puntos de distancia. Luego ya bajamos hasta el 11,6%, situación económica, y luego aquí tenemos otro porcentaje que es muy importante, porque justo antes de la época de mayor gasto está alto, que es pagar deudas con el 8,8%. Generalmente pagar deudas está con el 3, 4, 5%, está alto para la fecha, teniendo en cuenta que ahora se vienen todos los gastos de las cenas, de los regalos, etcétera, donde suele subir después de Navidad siempre 4 o 5 puntos. Muy de cerca está corrupción política con 8,7%, y hay uno que, aunque está con un porcentaje bajo, es importante destacar, que es la pandemia. Está con el 3,6%, pero el mes anterior estaba con el 1%. Es decir, aquí sí hemos visto cómo el aumento nuevamente de las mascarillas ha causado algo de preocupación en la población. Ahora, ¿cómo inciden todas estas variantes en lo que tiene que ver con el estado de ánimo de la población, que entiendo también lo midieron en esta investigación? Exactamente. Ante una situación de inseguridad, la gente tiene esperanza como primer sentimiento de que se arreglen las cosas, con el 30,8%, y sí nos ha sorprendido que en términos generales los primeros sentimientos son positivos. Vemos en otras provincias como Guayas o como Imbabura que no están tan motivados en este sentido, tan alegres, que son el segundo y el tercer sentimiento, y donde vemos que tristeza, ansiedad, impotencia sí están por encima del 10 y del 15%. Aquí estamos con porcentajes del 7 y del 5%, incluso el miedo, que ahora está con 1,5%. Sin embargo, en un cantón, por ejemplo, como es Durán, veíamos que miedo está en el 18%. Son porcentajes muy distintos. Esto sí varía por la zona y también por lo que ocurre en cada lugar, pero aquí lo que es el miedo como concepto está bajo, y además habiendo bajado de la anterior encuesta 3 puntos. Correcto, Álvaro. De aquí, con esto cierro, ¿cuándo una nueva encuesta? ¿Cómo están ustedes en el horizonte? Tratamos de hacer una encuesta cada mes, quizás ahora con la campaña electoral hagamos cada 2 semanas, aquí ya depende también de los patrocinios, ¿no? Pero consideramos que en 2 o 3 semanas tendremos nuevos datos. ¿Se registraron ante el Consejo Nacional Electoral para esta campaña? Así es. Correcto. Álvaro, gracias por el tiempo. A ustedes. Gracias. Álvaro Marchante, que ha estado con nosotros, gerente de la empresa Comunicaliza, que nos ha presentado cifras de la intención de voto para la prefectura de Pichincha y para la alcaldía de Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.